A ver, pensemos en esto. ¿Qué tal si en nuestras próximas vacaciones, en vez de ir a la playa, creamos algo que cambie por completo el mundo digital? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues es la historia real de Python, un lenguaje de programación que nació casi de casualidad y que a día de hoy, bueno, domina el planeta. Vamos a ver cómo fue posible. Y esta frase de su creador, Guido van Rossum, lo resume todo a la perfección. Aquí no había un plan maestro, ni un presupuesto millonario, ni un super equipo de ingenieros, nada de eso. Solo un programador con una idea muy simple y una necesidad muy clara: hacer que programar fuera más fácil. El viaje desde ese pequeño experimento nacido del aburrimiento navideño hasta convertirse en el rey global del software es cuanto menos alucinante. O sea, ¿cómo es posible que un proyecto personal de Navidad acabe siendo la herramienta número uno del mundo? Pues la historia tiene tela. Bueno, pues nuestra historia arranca en Ámsterdam, en las Navidades de 1989. Unas Navidades frías. Mientras casi todo el mundo estaba desconectando, un programador llamado Guido van Rossum estaba a punto de encender la mecha de una auténtica revolución, aunque él, claro, todavía no tenía ni idea. Mirad, Guido estaba en un callejón sin salida. Por un lado tenía el lenguaje C, que era muy potente, sí, pero también súper complejo para las tareas del día a día. Y por el otro, los scripts de Shell, que eran fáciles, pero se quedaban cortos enseguida. Necesitaba algo intermedio, una especie de puente entre esos dos mundos. Estaba frustrado. Y de esa frustración estaba a punto de nacer algo grande. La inspiración, curiosamente, le vino de una experiencia un poco agridulce. Él conocía un lenguaje llamado ABC. Le encantaba lo simple y elegante que era, pero tenía un fallo tremendo. Era una caja cerrada, monolítica, imposible añadirle cosas nuevas. Así que Guido pensó: oye, ¿y si me quedo con lo bueno de esto, la simplicidad, pero lo hago abierto y extensible? Y luego el nombre. Para el nombre se permitió un toque de humor. Como él mismo dijo, estaba en un estado de ánimo un poco irreverente, así que bautizó a su criatura como Python. Y no tiene nada que ver con la serpiente. Era un homenaje a su grupo de cómicos favorito, los Monty Python. Esto ya nos da una pista del espíritu que iba a tener todo el proyecto. Pero bueno, más allá del nombre, lo que de verdad hizo a Python algo radicalmente distinto fue su filosofía. Una manera de pensar en la programación que lo separó de todo lo demás desde el primer minuto. ¿Y cuál fue una de sus ideas más revolucionarias? Pues la sangría obligatoria. Fijaos, en otros lenguajes que el código esté ordenado visualmente es opcional, una buena práctica. En Python no. En Python es la ley. Si el código no está limpio y perfectamente organizado, con sus espacios, no funciona. Así de simple. Esto obligó a todo el mundo a escribir de una forma mucho más clara y se convirtió en su seña de identidad. Años más tarde, toda esta filosofía se escribió negro sobre blanco en el Zen de Python, que son como los 19 mandamientos del lenguaje. Frases como «bello es mejor que feo» o «simple es mejor que complejo» no son solo consejitos, son el ADN de Python. Pero claro, el camino al éxito nunca es una línea recta. Python creció tanto y tan rápido que se encontró de frente con una crisis existencial, una auténtica guerra civil que casi acaba con todo. Para el año 2008, el código original de Python ya tenía lo que en el mundillo se conoce como deuda técnica. Es como construir una casa y dejar pequeñas chapuzas por el camino. Al principio no pasa nada, pero con el tiempo se acumulan y la estructura se vuelve inestable. Guido decidió que había que parar y hacer una limpieza a fondo. El problema es que esa limpieza iba a ser tan radical que iba a romper todo lo que se había construido hasta la fecha. Y el resultado de esa limpieza fue Python 3, una versión moderna, pulida, preparada para el futuro. Pero, ¿cuál era el precio a pagar? Pues que no era compatible con su versión anterior, Python 2. Esto partió a la comunidad en dos. Imaginaos a las grandes empresas, con millones y millones de líneas de código en Python 2. Se negaron en rotundo a actualizar. Su lógica era: ¿reescribir todo desde cero si lo que tenemos ya funciona? Esta fractura duró más de una década. Una década entera. Fue una época de muchísima incertidumbre. Pero, visto con perspectiva, esa dolorosa limpieza fue justo lo que preparó a Python para ser lo suficientemente fuerte y moderno para la gran ola que estaba a punto de llegar. Entonces, la pregunta es: ¿cómo consiguió Python no solo sobrevivir a su propia guerra interna, sino salir de ella reforzado para conquistar el mundo? Pues la respuesta es una combinación de dos cosas: la confianza de los gigantes tecnológicos y una tormenta perfecta de innovación. Aquí hay un punto de inflexión clarísimo: la adopción temprana por parte de Google. Su lema interno era Python donde podamos, C++ donde debamos, o sea, usar Python para todo lo posible. Esto fue un espaldarazo brutal, le dio una credibilidad a nivel mundial que no se paga con dinero.
Esa credibilidad de Google fue la chispa, pero la gasolina fue otra cosa, la aparición de herramientas como NumPy o Pandas, que hicieron que analizar cantidades masivas de datos fuera increíblemente sencillo. De repente, tareas que antes eran un infierno, ahora se podían hacer con unas pocas líneas de código. Así que cuando explotaron el Big Data y la inteligencia artificial, Python no es que estuviera preparado, es que era la herramienta perfecta para liderar esa nueva era. Y el clímax de toda esta historia llegó en 2021. El helicóptero Ingenuity de la NASA sobrevoló la superficie de Marte. Y el software que lo controlaba todo estaba escrito en Python. El proyecto de vacaciones de Guido, que nació para solucionar un problemilla en Ámsterdam, había llegado literalmente a otro planeta. Es que es increíble. Pero la historia de Python es también la historia de su creador y de su forma tan particular de liderar el proyecto. Para entender el legado del lenguaje, hay que entender al hombre al que llamaban el dictador. Durante 30 años, a Guido van Rossum se le conoció como el BDFL, que son las siglas en inglés de Dictador Benevolente Vitalicio. El título era mitad broma, mitad en serio. Él tenía la última palabra en cualquier decisión sobre el futuro de Python. Fue una mano firme que se aseguró de que el lenguaje nunca perdiera su esencia, la simplicidad por encima de todo. Pero en 2018, después de un debate muy tenso sobre una nueva característica, el dictador decidió que era hora de abdicar. Tras 3 décadas al mando, Guido se retiró y dejó el futuro del lenguaje en manos de la comunidad que él mismo había ayudado a construir, a través de un consejo elegido democráticamente. Y aquí es donde llegamos a la clave de toda esta historia. El éxito de Python es una paradoja brutal. No ganó por ser el lenguaje más rápido. De hecho, es bastante más lento que muchos otros. Ganó por ser el más humano. Su victoria no fue técnica, fue filosófica. Python apostó desde el principio por una idea que en el mundo de la ingeniería sonaba a locura, que el tiempo de un programador es más valioso que el tiempo de un procesador. Al poner por delante la claridad y la sencillez, demostró que la característica más potente que puede tener una tecnología es hacerla fácil para las personas. Y esa es la gran pregunta que su éxito nos deja en el aire. ¿Para quién estamos construyendo la tecnología? ¿Para las máquinas o para nosotros?